Bienvenida a Eres Amada. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por estar ahí, gracias por conectarte sábado tras sábado. Espero que este mensaje, que esta reflexión de hoy sea de bendición para tu vida. La reflexión de hoy se llama amor profundo y esto está en Efesios 3, 14, del 14 al 20. Si tenés tu Biblia cerca lo podés leer, o si no, anotate los versículos y después podés repasarlo. Lo voy a leer en NTV y el versículo empieza así, Efesios 3 del 14 al 20. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Hasta aquí es la palabra de Dios. Y es una palabra hermosa, tiene un significado tan profundo. Dios puede hacer las cosas más grandes, las cosas que nosotros cualificamos como imposible. Él puede hacer todo. Dice que su poder no tiene límite y que nuestro entendimiento no puede alcanzar la profundidad del amor y del poder de Dios. El apóstol Pablo dice esto refiriéndose a su pueblo, al pueblo de Dios, a sus hermanos, a la iglesia de Cristo. Estoy orando por todos ustedes para que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios, de su amor y su poder. Entendemos que no tiene límites por donde nos extendamos a lo alto, a lo ancho. Dios no tiene límite. Y eso tenemos que nosotros, como hijos de Dios, entender que tenemos un Padre que tiene poder de hacer todo lo imposible, aun aquello que nosotros no podemos ver y no nos animamos a creer. Dios no tiene límite. Dios no es un Dios de palabra, sino de obra. Dios en su palabra nos entrega muchas promesas, promesas para que nosotros vivamos en ellas, las cuales Él las va a cumplir, porque nuestro Dios no miente. Tal vez hoy te encuentres pasando dificultades. Todo el mundo las pasa. Vivimos pasando dificultades tras dificultades. Pero lo bueno es que podemos encontrar, ver y experimentar el poder y la gloria de Dios. Y esta palabra me encanta porque dice que Él puede darnos todo, todo lo que necesitamos y aún mucho más de lo que podamos imaginar e entender. En ciertas palabras nos está diciendo que no hay nada,
No hay nada imposible para Dios. Y nos está dando a entender que nuestro pensamiento es muy corto. Nuestro entendimiento es muy cerrado a la profundidad del amor y el poder de Dios. Y tal vez tenemos una petición en el corazón y creemos que es mucho para Dios. O crees o estás totalmente convencido de que esa situación es imposible, que no tiene remedio, que no tiene cambio, que no tiene solución. Y déjame decirte que acabamos de leer en Efesios 3, voy a leer el versículo 20 otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de las que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es abundantemente poderoso. Dios es un poder, en su poder puede superar cualquier necesidad. Entonces yo te aliento el día de hoy que te fortalezcas, que creas que para Dios no hay nada imposible. Hace unos sábados atrás hablábamos sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Y veíamos cómo Dios cumplió sus promesas con ese pueblo, cómo lo defendió. Dice que se levantó como poderoso gigante cuando sacó al pueblo de la esclavitud, lo protegió, suplió sus necesidades, abrió el mar rojo y derribó a todos sus gigantes por amor a ellos. Y yo te voy a leer en Éxodo 13, 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y ni la de noche, ni la de noche. Estamos viendo cómo fue de protector el Señor con su pueblo de Israel. Dice que los protegía en todo tiempo, que nunca se apartó de ellos. Pero aún así este pueblo renegó contra Dios. No pudieron entender el poder que Dios tenía. No pudieron abrir su entendimiento para ver la profundidad del amor de Dios. La profundidad de Él es más grande que todo, excede a todos los conocimientos. Y el pueblo de Israel estaba cegados. En los momentos difíciles es donde más podemos ver y experimentar el poder de Dios. Él tiene todo bajo control. Él nos mira y tiene todo el poder para sacarnos. Pero allí, en esas dificultades, es donde nosotros vemos que Él está ahí. Y voy a leerte Isaías 43, del 2 al 3. Dice así: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El Señor en este versículo no nos está diciendo que no vamos a tener prueba, pero sí nos está asegurando que Él va a estar allí, que nada nos va a hacer daño, que nada nos va a tocar, que su presencia va a estar con nosotros. No importa cuán grande sea la prueba que estés pasando, Él va a estar ahí. Lo único que Él nos pide es que confiemos en Él. El Señor nos dice que nos va
a salvar, que nos va a rescatar de las dificultades. Él nos dice que Él está con nosotros todos los días. Y esto nos permite extender nuestra fe, nos permite tomarnos un tiempo y decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Sé que cuando vienen las pruebas y sentimos que nos estamos ahogando, lo único es que damos manotazos, chapuzones para no ahogarnos. Pero el Señor quiere que nosotros descansemos, que nos relajemos en Él. Y si estamos confiando en Él, vamos a experimentar eso que tanto queremos, como dice el versículo 17 del capítulo que vimos anteriormente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice que el Señor va a habitar en nuestros corazones a medida que nosotros confiemos en Él. Yo les quiero compartir un testimonio acerca de que estuvo pasando en mi familia y en mi vida. Hace unos meses atrás yo fui al médico porque llevaba tiempo sintiéndome mal. Y cuando llegué al médico me hicieron todo tipo de análisis de sangre y estudios médicos, y al otro día me llamaron por teléfono. Perdón, no al otro día, a los 2 días me llamaron por teléfono. Y el doctor me dijo, necesito que vengas a la oficina. Entonces, al otro día me dispuse a ir y fui a la oficina del médico. Y cuando el médico me vio, fue lo primero que me dijo, Honey, you okay? Yo no entendía por qué él me lo preguntaba, yo solo me reía y podía notar la preocupación, y él me comenzó a decir que me sentara y que todo lo que los estudios, el estudio de mi sangre habían salido bien preocupantes, que para él no podía ser ese médico que me ayudara, que eso no lo iba a sanar con una simple prescripción, que me medique alguna medicina, que yo necesitaba un tratamiento. Y él me dio una tarjeta a la cual yo tenía que llamar para hacer una cita y comenzar un tratamiento, ver a un especialista. Él me dijo, yo no soy capacitado para eso, pero él no sabía que yo dependía de alguien que es capacitado, de alguien que tiene poder, de alguien que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este Dios que tiene ese amor profundo por mí. Y me extiende en la mano una tarjeta que decía Centro de Cáncer. Cuando yo leí esa tarjetita se me hizo un nudo en la garganta. No sabía cómo disimular, trataba de reírme, me sonreí y él me miraba y yo solo me reía. Y él me decía, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Estás bien? Y yo le decía que sí, no estaba entendiendo en profundidad qué era lo que pasaba con mi salud, no estaba entendiendo qué era lo que pasaba. Y no me dio mucha información, solo me dijo que él no me podía tratar. Pero en mi interior yo clamé a Dios y le dije, Padre, yo soy tu hija, yo renuncio a toda enfermedad, me rehúso a aceptar que tengo una enfermedad en mi cuerpo, me rehúso a aceptar la enfermedad en mi sangre. Y el médico terminó de hablar y me fui. Cuando salí del médico solo podía mirar esa tarjetita que decía Centro de Cáncer y quiso venir un pánico sobre mí. Me acuerdo que llamé a mi esposo muy preocupada y mi esposo, gracias al Señor, estuvo siempre a mi lado. Llamó enseguida y me consiguió una cita inmediata en este centro de cáncer. Nos presentamos con todas las análisis y presentamos todo, y el médico que nos atendió se mantuvo bien positivo. Nos explicó las análisis, nos explicó los resultados, pero dijo que él tenía que hacer
unas análisis, una segunda análisis. Él tenía que comprobar todos esos estudios que yo me había hecho, que yo le estaba entregando en sus manos. Me hizo todas las análisis y yo me fui con mi esposo a mi casa. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, tu cita está preparada, comenzás tu tratamiento y ya, inmediato. Y me preocupó y le pregunté, ¿está todo bien? A lo que la secretaria del médico me respondió, cuando vengas a internarte, el doctor durante la terapia te va a explicar todo el procedimiento. Cuando llegué al lugar, el doctor se quedó allí conmigo y me dijo que los resultados habían salido peores que los que yo les había llevado, que si bien él me había explicado una cosa por esos resultados que yo le presenté, dice que estaban completamente más preocupantes de lo que yo le había presentado. Y que me dijo, se nota que me preguntó hace cuántos meses me había hecho esos últimos estudios y habían pasado ya unos días y dice entonces lo que realmente está avanzando a pasos agigantados, lo que está pasando en tu sangre. Y en ese momento me sometí al tratamiento, solo le decía a Dios, no voy a renegar contra ti, no voy a quejarme porque yo sé que tú tienes un propósito y lo que es más importante, yo sé que tú estás aquí. Y fue ahí donde yo apliqué esta lectura que acabamos de leer, que no podemos entender, nuestro entendimiento no es capaz, porque en ningún momento yo le dije, Señor, saname. En ningún momento pronuncié esas palabras, pero en mi corazón yo sabía que Él estaba conmigo y se cumple lo que dice el apóstol Pablo, para que se pueda hacer de acuerdo a lo que nosotros creamos, lo que nosotros confiamos en el Señor, en el fuego, que es lo que sale de tu corazón, que es lo que abunda en tu interior. Por su amor y tan incomprensible, Él estuvo conmigo todo este tiempo. Dios me sorprendió con su gran amor. Confié en el Señor de todo corazón. Me sometí al tratamiento, a todas mis terapias. No falté a ninguna y me traté de mantenerme positiva. Reconozco que cuando me pinchaban y con el tiempo me empezaron a doler los brazos, perdí las fuerzas de las manos y me dolían mucho los brazos porque no solo me hacían me inyectaban por venas, sino en los brazos. Y eso producía que mis huesos duelan mucho. El doctor me decía que mis huesos estaban como haciendo efecto un rechazo a esa medicina. Entonces yo sentía mucho dolor, sentía que no podía levantar mis brazos. Y ahí fue cuando me sentí débil, cuando sentí que no tenía fuerzas. Y hablé con Dios y dije, Señor, tú eres mi Padre. Y lo único que le pude decir es, ya no quiero sentirme así. Sentía que mi fe me estaba abandonando. Sentía que el dolor de mi cuerpo era fuerte. Y al estar con muchas personas así de cáncer, yo podía ver la falta de amor que había en su corazón. Eran personas que necesitaban una palabra de amor, necesitaban que alguien se acerque. Dios me dio la oportunidad de poder orar, de bendecir a esas enfermeras. Y yo decía, mientras esté aquí, voy a hacer tu voluntad. Pero sí reconozco que hubo un tiempo que me sentí caída. Me sentí como que el dolor era mucho y solo quería acostarme. Y ahí es donde comencé a meditar en el Salmo 103. El Salmo 103 de 2 al 5, que dice así:
Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Él es, aquí dice en este versículo donde yo me apropié, es el que sana todas mis dolencias. Comencé a repetir ese salmo una y otra vez. Cuando levantamos una adoración en medio del dolor, es cuando nosotros podemos darnos cuenta que agradamos al corazón de Dios. Dios se agrada de ese paso. Él sabe muy bien cómo nos sentimos y espera una actitud en todo momento que alabemos y glorifiquemos y que bendizamos el nombre de Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y muchos de nosotros tomamos actitudes de quejarnos, así como hizo el pueblo de Israel. Tenemos que reconocer que somos bendecidos. Yo reconozco que soy una hija bendecida por Dios. Tengo un matrimonio que me lo dio el Señor. Tengo hijos que me los dio el Señor. Tengo una vida que me dio el Señor. Y no iba a renegar del Señor. Así que en los momentos difíciles, cuando es más fácil ponernos debajo de nuestro dolor y hablar por nuestro dolor y decir, ya no quiero más. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que en los momentos difíciles nosotros podamos llegar a entender la profundidad del amor de Él. Él sabe lo que estás necesitando. Él sabe lo que te duele. Él sabe lo que mata tu corazón. Y Él en su fidelidad quiere renovarte, quiere hacer ese milagro, quiere devolverte tu familia, quiere devolverte tu sonrisa, quiere devolverte tu fidelidad en la profundidad de su amor. Dios quiere darte todo, así como me lo quiere dar a mí. Él no tiene límites. Cuando entendemos estas palabras que acaba de decir el apóstol Pablo, el Señor no tiene límites. Él es poderoso, Él es grande, Él es invencible y en su fidelidad Él renueva nuestras fuerzas todos los días. Y podemos ver en la palabra, David enfrentó a Goliat. Goliat lo tuvo por poco a David, pero David tuvo confianza en el Dios que él había conocido. David conocía la profundidad, el poder ilimitado de Dios. Sabía que él era invencible en Cristo Jesús. Y vamos a leer Primera de Samuel 17:45. Y dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David comprendió la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. Dice que Moisés le dijo a Dios, eso está en Éxodos 33:15. Le dijo, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. La presencia de Dios es lo más importante para la vida de las personas. Experimentar ese respaldo, esa protección que solo Él nos puede brindar es lo más hermoso que se puede llegar a experimentar. Moisés entendió muy bien por lo que Dios Moisés entendió muy bien por lo que reconoció
ese amor invencible, ese amor ilimitado de Dios. Dice que Moisés sabía que fuera de Dios, él no era nadie, que necesitaba que Dios caminara con él, porque él no iba a poder sacar esa tierra prometida, llegar al pueblo de la tierra prometida. Dice que una de las características más importantes es que Moisés necesitaba de Dios y que él era amigo de Dios. Él hablaba con Dios cara a cara. Este es un gran ejemplo para la vida de todos nosotros, para que aprendamos a depender de Dios. En todo lo que hacemos lo pongamos a Él. No fue la capacidad de Moisés la que dirigió por el ejército al pueblo de Israel. No fue la capacidad ni el poder de Moisés quien abrió el Mar Rojo, sino que fue el mismo poder de Dios. Dios conocía las dificultades que ellos estaban pasando y Él iba con ellos, Él iba preparando, ya tenía preparado cada milagro que hizo por el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios somos vos y yo. Dios conoce tu vida. Dios conoce cuando estás en aprietos y Él te dice, yo te saco. Confía en mí. Pero de la manera confiar no es ir a buscar a tu mejor amigo, a tu hermano, aquel que puede darte. Confiar en el Señor quiere decir esperar y descansar en Él, saber que Él es el único que puede cambiar tu situación. Si vemos la vida de Salomón, Salomón le pidió sabiduría a Dios. En Primera de Reyes 3, 9, en Primera de Reyes 3, versículo 7 dice así: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de este pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón le pidió sabiduría. Entre tantas cosas que él le podría haber pedido a Dios, él pidió sabiduría. Y dice que esto agradó el corazón del Señor. Y en el versículo 12 dice así: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti y otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. No solo le dio sabiduría, cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos los da todo. Nosotros no podemos entender el propósito ni los límites de Dios. Dios no tiene límites. Los únicos que le ponemos límites somos nosotros. Nosotros ponemos límite a ese milagro que estamos esperando. Ponemos límite a nuestra economía. Ponemos límite porque no podemos entender cómo Dios es. No podemos entender su profundidad, su poder. Estos hombres comprendieron lo que Pablo nos dijo en su palabra, que Dios quiere darlo todo aún en abundancia, más grande, más de lo que nosotros podamos imaginar e entender. El Señor quiere que entendamos la profundidad de su amor, que recapacitemos que tenemos un Dios grande, que su poder no ha menguado, que Él es el mismo de hoy,
ayer, es el mismo del pasado. Dios no ha cambiado. Así como Él hizo con estos hombres de Dios todos estos milagros, Él lo hará en mi vida y en la tuya. Él ya comenzó a hacerlo en mi vida. El lunes pasado, el último día de terapia, me hicieron un análisis de sangre bien profunda y este lunes que pasó, me llamó el doctor diciendo que me iban a suspender las terapias, que gracias a Dios me habían sacado de la zona roja, que habían avanzado a sacarme de la zona de peligro. Pero yo sé que esas son las palabras del doctor, porque ese no fue la medicina, sino que fue Dios. Dios los usó y Dios permitió que ellos puedan ayudarme. Y entiendo que si hay alguien que está haciendo ese milagro, es el Señor en mi vida. Ahora solo me queda seguir con medicinas. Me suspendieron mis terapias por 2 meses y yo creo y declaro que este es el comienzo de una sanidad. Yo creo que cuando regrese al médico después de estos 2 meses, que es en septiembre, yo sé que el Señor va a hacer la obra. El Señor la va a culminar. Ya la comenzó. Ya el milagro lo hizo. Ya mis terapias me las suspendieron. Y era una cosa que yo le dije al Señor, la última terapia. Dije, Señor, no puedo más. Esto me duele. No quiero más. Y yo sé que Él me escuchó. Dios te escucha. Cuando clamas a Él de todo corazón, Él te escucha. Entonces, le doy gracias al Señor, le doy gracias a todas las personas que estuvieron orando por mí, a mis pastores, a mi familia, a mi madre, a la vida de Gaby, Isma, a todas las personas que estuvieron orando por mí. En Argentina, les agradezco de todo corazón, porque yo sé que con mis ojos lo veré. Yo sé que Dios va a hacer el milagro completo y no muy lejos de aquí yo voy a decir, gracias a Dios estoy libre de que me puedan decir que tengo leucemia, estoy libre de la enfermedad, no tengo cáncer en la sangre, mi sangre está limpia. Yo sé que voy a poder declararlo porque sé la profundidad del amor de quien he creído. Sé que el Señor tiene poder para hacer eso y mucho más. Yo no sé en qué áreas de tu vida puedas aplicar esta palabra, qué áreas de tu vida en las que se estás necesitando conocer ese amor, estás necesitando conocer ese poder incorruptible, ese poder que no los podés medir, que es tan ancho, tan grande, que no tiene límites. Yo no sé en qué área de tu vida estás necesitando que el Señor haga mucho más allá de lo que te animas a creer y a soñar. ¿Cuál es el gigante? Así como David derrotó a Goliat, así como Moisés llevó al pueblo de Egipto a través del desierto, así como Salomón se convirtió en el rey más grande de todo el mundo, así Dios quiere hacer con tu vida y la mía. Quiere derribar a ese gigante. Él quiere hacerte saber que Dios está con vos. Hoy ruego a Dios para que abra tu entendimiento y puedas comprender cuán grande y profundo es su amor. Y que puedas entender que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de la que podemos pedir o entender. Él todo lo supera. Aún tu entendimiento esté cegado, aún vos digas, por más que quiera entenderlo, esto no tiene cambio. Quiero decirte que Dios es lo más poderoso de lo que tú puedas pedir o entender. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Oro por tu vida. Te doy gracias por estar ahí conmigo sábado tras sábado. Te doy gracias. Quiero darle gracias a la hermana Irma,
porque sin conocerme oró por mí. Y quiero darle gracias a todo el mundo, primeramente al Señor. Y yo sé que este es el principio de una obra que Dios va a hacer, que Dios la va a culminar. Y quiero alentarte a que confíes en Dios, que te agarres de Él, que para Dios no hay nada imposible. Tal vez sea una enfermedad terminal, tal vez sea que tu matrimonio ya se terminó, tal vez sea, no sé cuál puede ser tu problema, pero déjame decirte que Dios lo sabe y Él está allí para sorprenderte con su amor profundo. Él está allí al lado tuyo. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Dice que se hará conforme a lo que te atrevas a confiar y a creer. El Señor está dispuesto a obrar por ti y Él todo te lo quiere dar. Yo te bendigo, te espero el sábado que viene, espero que me acompañes y que le des compartir para que podamos extender este mensaje a personas que tal vez lo están necesitando, que están pasando por una enfermedad, que le puedas decir, Dios tiene la salida a tu problema, Dios quiere sanarte, Dios quiere darte todo. Te bendigo, oro por tu vida y no te olvides que eres amada. Dios te bendiga.